Continuamos con la noticia. Cerca de 20 sobrevivientes del alud ocurrido en el Cambrai 2 pidieron ser parte del proceso penal contra el exalcalde y el alcalde de Santa Catarina Pinula. Así es, William, esto por la muerte de las 209 víctimas que quedaron soterradas. Pero los niños están enterrados. No me vas a dar un abrazo, papá. Mis manos ya no dan para más. Fallecieron 8 hijos míos, la familia completa de mi esposo, la familia de mi hermano. Hace un total de 35 personas. El hecho de que ya habían sucedido actos propios, evidentes, y que habían sido documentados inclusive por la propia municipalidad, donde ya habían afectación de bienes de las personas. Dentro de la investigación que la Fiscalía realiza, se tienen dictámenes o informes que fueron aportados en la audiencia de primera declaración tanto para el señor Antonio Coro como el señor Álvarez Sáez, que les poníamos a la vista el informe que la propia Dirección Municipal de Planificación en julio de 2014 les había hecho entrega. La colonia El Cambrai 2 en Santa Catarina Pinula se convirtió en un lugar deshabitado y abandonado desde el 1 de octubre del 2015. El dolor se postró como una mariposa gigante sobre las familias que allí vivían. El Ministerio Público se dio a la tarea de llevar una investigación y buscar justicia para las 209 víctimas que fallecieron y que registra el INASIF. El Acuerdo 179-2001 de áreas de alto riesgo contiene 7 artículos, lo suficientes para demostrar que no hubo el resguardo para los habitantes del Cambrai 2 por parte de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Entonces, dentro de la subcuenca Villalobos se encuentra el río Pinula. Cuando se hace el análisis de esto, nos encontramos entonces que el río Pinula, que ya es parte de la subcuenca de Villalobos, es esta área. Y nos llama la atención el área que se nos ha marcado con amarillo, puesto que esta área con amarillo es el sector del Cambrai 2. Si ustedes pueden ver las gráficas, el río Pinula es esta área azul y los 100 metros lineales que el acuerdo 179-2001 hace referencia es lo que está marcado con celeste porque indica 100 metros lineales a cada lado. La Fiscalía responsabiliza al exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, y al actual alcalde de ese municipio, Víctor Álvarez Sáez, por homicidio culposo. El alcalde, desde el año 2001, que es el 19 de mayo del año 2001, que entra en vigencia el acuerdo, tenía que haber realizado todos aquellos mecanismos o procedimientos para resguardar a las personas. Lo que se advierte entonces es de que se le informó al alcalde, a Santa Catarina Pinula específicamente, de que el lugar estaba declarado en principio de alto riesgo. El vocero de la municipalidad, Luisinho Sánchez, explicó que en el área aún viven 4 familias, pero que no tienen las herramientas para el desalojo, ya que el acuerdo 179-2001 no les aplica. Pero este acuerdo en ningún momento menciona a Santa Catarina Pinula, al Cambrai, mucho menos al río Pinula. Eso obviamente complica la situación. La misma ley de Conred establece que una declaratoria de riesgo o de inhabitabilidad tiene que ser lo más específica. Eso no se ha hecho aquí en Santa Catarina Pinula, a diferencia de otros lugares, como puedo citar el ejemplo de Misco, que ahí inclusive hasta se mencionaba el nombre de colonias o de iglesias, ¿verdad? Eso no se logró aquí en Santa Catarina Pinula, se estaba en el proceso de esa declaratoria, pero sucedió la tragedia antes de que esta declaratoria fuera hecha por Conred. Para la Fiscalía de Delitos Administrativos, el reto es grande. Lo complicado es que al final de cuentas nosotros tenemos que hacer un análisis de un área del derecho que no es muy explorada, como lo es, que ni siquiera pudiéramos nosotros decir que es del derecho, sino que es puramente de las ciencias sociales, lo que es la geografía. La tesis del Ministerio Público se fortalece ya que 20 sobrevivientes de la tragedia se unen al proceso penal como querellantes para pedir justicia.
Similox explica que parte del análisis se encuentra en los 3 primeros artículos de la Constitución Política de Guatemala, que fueron quebrantados: garantizar la vida, proteger la integridad y proteger a la persona y a la familia. En la avalancha, más de 40 niños perdieron la vida, y en los estudios del INASIF se identifica que habían mujeres en estado de gestación. Para enero del 2017 se espera que se desarrolle la audiencia de fase intermedia, en la que se definirá si Coro y Albarizáez deben enfrentar juicio. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Rafael Ovalle. ¿Cuándo me vas a dar un abrazo, mi corazón? ¡Ay, papá! Vamos a otras noticias que también afectan a los guatemaltecos. 2 niños menores de edad quedaron en manos de la Procuraduría de la Defensa del Menor, esto en México. La cadena de televisión mexicana Televisa Juárez y también el diario Chihuahua dieron a conocer que los primos de 12 y 14 años de edad fueron arrollados junto a su señora madre por un vehículo el pasado domingo por la tarde. En el accidente falleció Manuela Ramírez Andrés, de 37 años, madre de la niña de 12, quien tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por una fractura expuesta en la pierna derecha. Trascendió que el destino de estas 3 personas era llegar a Miami, Florida, pues sus familiares pagaron aparentemente hasta $7,000 para que ellos fueran trasladados hacia Estados Unidos. Sin embargo, a medio camino y en Ciudad Juárez fueron engañados de que al lado del bulevar Juan Pablo II ya era Estados Unidos. Sin embargo, aún les faltaba mucho por recorrer. En su ímpetu por tratar de cruzar este bulevar y tocar tierras estadounidenses, fueron atropellados y lamentablemente falleció la señora Manuela Ramírez Andrés, de 37 años, y los 3 son originarios de Huehuetenango, y ahora se busca dar con la familia en Guatemala. Y siempre en México, 3 inmigrantes guatemaltecos perdieron la vida en una travesía por alcanzar el sueño americano. El percance ocurrió en Novara, una localidad ubicada en el municipio de Tres Valles, en el estado mexicano de Veracruz. Ampliando esta noticia que tiene que ver en nuestro país, presuntos coyotes abandonaron al grupo de inmigrantes dentro de una camioneta de carga en la que las autoridades encontraron únicamente a 19 personas que presentaban cuadros de deshidratación y quienes comentaron que los demás inmigrantes se marcharon del lugar para no ser deportados. Esta es la información. La Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de 3 migrantes originarios de Guatemala y 1 de Ecuador por sofocamiento. Hasta el momento no se tienen muchos detalles de los fallecidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala solicitó que se realicen las investigaciones pertinentes y dar con los responsables del hecho. A la vez brindará asistencia económica a los familiares de los guatemaltecos fallecidos para su repatriación. El lunes 6.000, el martes 4.655. La cifra de personas rescatadas en el Canal de Sicilia es alarmante para las entidades internacionales. En tan solo 48 horas, más de 10.000 inmigrantes partieron de las costas de Libia para intentar llegar a Italia y dejar atrás la guerra y el hambre. Matthew, el mayor huracán que azota el Caribe en casi una década, avanza hacia las Bahamas y la costa estadounidense tras dejar 9 muertos en Haití y República Dominicana y grandes daños en la ciudad más antigua de Cuba. Las autoridades ordenaron las primeras evacuaciones en los estados meridionales de la costa este, en previsión de la llegada del ciclón la noche del jueves. Potente tifón Chava se dirigía hacia Japón tras azotar la costa de Corea del Sur con vientos que provocaron súbitas inundaciones y dejaron 2 muertos. La violenta tormenta se desplazaba hacia el noroeste de las islas Tsushima con viento de 180 kilómetros por hora. Se espera que la tormenta arribe a la isla central de Japón esta madrugada antes de seguir camino hacia el Pacífico. Con estas impresionantes imágenes finalizamos el acontecer internacional. Soy Alejandra Martínez. Para mí fue un gusto informarles.
Y como lo hemos estado presentando en las notas anteriores, fueron abandonados aproximadamente 55 migrantes en Veracruz, México. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que 3 de los migrantes eran guatemaltecos y fueron lamentablemente encontrados fallecidos. Las redes sociales han reaccionado al respecto de este tema. Verónica Orantes, adelante. La travesía y el peligro que corren los migrantes se refleja en las historias que salen a luz, como la que hoy se da a conocer, en la que 3 guatemaltecos no llegaron al sueño americano. Estas son las opiniones. Mariela Recinos: la culpa de todos los que migran la tienen nuestras autoridades porque llegan con la idea de robar. Esos son unos grandes ladrones. Ivette Pineda indica: lo triste es que todos sabemos lo peligroso del viaje con los coyotes y aún así las personas deciden arriesgarse por un futuro mejor. Kenny Seye comenta: qué triste saber que nuestros compatriotas tengan que emigrar por falta de empleos, la gente corrupta que no deja crecer a Guatemala. Eliseo Mendoza opina: todo por el sueño americano y billetes verdes. Qué pena, ojalá puedan ser repatriados pronto para una cristiana sepultura. Dios llene el vacío en el corazón de cada uno de sus familiares de los fallecidos. Rubí Hernández escribió: ¿y el trabajo del presidente Jimmy Morales? Recuerde lo que pregonaba en campaña política. También recuerde visitarnos en nuestras redes sociales y comentar. Para nosotros su opinión es importante. Soy Verónica Orantes. Es un gusto estar con ustedes. Continuamos con más noticias. Gracias, Verónica. Y en breve, abogado Moisés Galindo renuncia a la defensa del expresidente Otto Pérez Molina. Así es, William. Nosotros le diremos por qué más adelante.